Dialogar es encontrarse en un punto nuevo desde dos lugares diferentes. Te damos la bienvenida a El Bien Común, una conversación de muchos para hablar sobre conciencia empresarial y los desafíos del mundo que viene. Conduce Alexis Cami. En el programa de hoy conversamos sobre crisis de bienestar, una oportunidad para construir empresas saludables, con Claudia Barrera, CEO de Grupo CETEP, y Cristóbal de la Mayora, cofundador y presidente de Betterfly. Claudia, Cristóbal, bienvenida y bienvenido a este episodio del Bien Común. Esta es una coproducción de Radio Pauta con el Observatorio de la Conciencia Empresarial y hoy día vamos a estar conversando sobre bienestar. El bienestar que es tan importante porque si queremos tener empresas saludables necesitamos colaboradores saludables. Pero antes de partir me encantaría escucharlos a ustedes en términos de cuál es la necesidad social, cuál es el dolor relacionado con el bienestar. Claudia. Hola Alexis, muy buen día, muchas gracias por la invitación. Y este es un tema tremendamente importante. Yo vengo desde la mirada médica, soy médico psiquiatra, entonces para mí el bienestar está muy ligado a lo que significa mantener una buena salud. ¿Cuáles son los indicadores de tener una buena salud y específicamente una buena salud mental? Cuando hablamos de cómo mantener una buena salud, tiene que ver con todo un grupo de hábitos que desarrollamos desde que somos muy pequeñitos, que idealmente deberían enseñarnos nuestras familias, pero que desgraciadamente a través de los años hemos ido perdiendo. Y tiene que ver con que nosotros tenemos genéticamente, estamos determinados a vivir de cierta forma, que era como vivían nuestros antepasados hace mucho tiempo, cuando vivíamos en la prehistoria, en que éramos nómades y teníamos que caminar mucho tiempo. Entonces todo el día estábamos caminando, nos alimentábamos de forma bastante diferente de la que nos alimentamos ahora. Además, dormíamos durante las horas de oscuridad, no dormíamos durante el día, no existían pantallas, no existían aceras de concreto, había muchos más árboles, entonces la realidad a la que estamos ahora sometidos es muy distinta para la que fuimos creados. Entonces, y en relación a la adaptación a esta nueva realidad, hemos ido dejando de lado hábitos que son los hábitos saludables para los que estamos formateados, como que dice, nosotros estamos formateados para vivir de otra forma. Y en la medida que vamos perdiendo esos hábitos, nos vamos enfermando y vamos perdiendo bienestar. Y desgraciadamente en este minuto, la pérdida de bienestar es algo terrible a nivel mundial. Específicamente, por ejemplo, si hablamos de enfermedades de salud mental, que como todo el mundo sabe, después del COVID explotaron, estamos en una pandemia, una segunda pandemia de salud mental. Las últimas cifras del Lancet, que fueron publicadas en julio del año pasado, que fue un metaanálisis que hicieron alrededor del mundo en más de 35 países, decía claramente que la mitad de la población mundial tiene o ha tenido enfermedad de salud mental. O sea, así estamos hablando de una cada dos personas. Cristóbal, ¿cómo lo ves tú? A ver, en su mirada más simplista, yo creo que el bienestar es fundamental porque pega muy de fuerte a las personas. Y las personas al final son la base de todo en la sociedad, ¿ya? Si las personas están bien, vamos a estar bien como empresa, vamos a estar bien como sociedad. Si las personas están mal, por ende vamos a estar mal como empresas, como sociedad. Y por eso hay que preocuparse de algo que suena tan sencillo, pero que es tan profundo y tiene tantas aristas. Conectando un poco con lo que dice Claudia, y muy de acuerdo, creo que mucho tiene que ver con hábitos, ¿ya? Si nos vamos a la gran data, entre comillas, la mayoría de las enfermedades o muertes en el ser humano tienen que ver, más que por genética, por estilos de vida o por decisiones, y por ende por hábitos. Entonces, si nosotros nos preocupamos de mejorar los hábitos de las personas, de hacer que las personas trabajen en la prevención, etcétera, estamos teniendo efectos muy positivos y creo que tiene que ser la mirada tanto de las personas como de las empresas de mejorar esos hábitos, mejorar las formas de vida, los choices que tomamos día a día, porque con eso finalmente estamos solucionando el 70-80% de lo que es el bienestar en la sociedad. Ahora yo me imagino más de un líder empresarial, un dueño de empresa ya mayor, que nos está escuchando y dice, bueno, pero yo nunca me tuve que preocupar de estos temas. ¿Por qué ahora sí? ¿Qué es lo que cambió radicalmente en los últimos años que hace que ahora haya que preocuparse incluso desde la empresa? Sí, ha cambiado mucho nuestra forma de vida. Si pensamos, yo me imagino un líder empresarial ya 60 y tantos años,
él tuvo, de hecho, una infancia distinta a la que tuvimos nosotros. Él probablemente jugaba a la pelota en la calle con sus amigos del barrio. Los niñitos ahora no están jugando a la pelota en la calle con los amigos del barrio. O sea, en gran medida la tecnología es una externalidad negativa de la tecnología, ¿no? Tenemos más datos, tenemos más data, conocemos más, sabemos más, no hemos descubierto de cosas. Han cambiado la forma en que vivimos también, efectivamente. La forma en que se vivía la juventud antes es distinta a como se vivía la juventud hoy en día. Había menos acceso a pantalla, hoy día estamos full de acceso a pantalla y eso se convierte en un problema. Entonces, efectivamente, yo creo que las cosas han cambiado y obviamente la forma en que lo miramos también. Ahora, ¿por qué estamos partiendo desde acá? Tiene que ver con que desde el Observatorio de la Conciencia Empresarial nosotros estamos convencidos que el rol de la empresa en la actualidad cambió completamente con lo que venía siendo particularmente en las últimas décadas, incluso en los últimos en el siglo, ¿no? En términos de que durante mucho tiempo como que bastaba maximizar utilidades, producir bienes y servicios, desarrollo económico. Ahora, producto de distintos cambios, de fenómenos muy profundos que están ocurriendo en la sociedad, la cuarta revolución industrial, todo el tema de la emergencia climática y la crisis de sentido que estamos conversando fuerte ahora, necesitamos un nuevo rol. Y para nosotros el camino es que las empresas avancen en conciencia empresarial. ¿Qué significa esto? Que primero suscriban un propósito superior. Ese propósito superior, que hoy ya está tan de moda y cuando las cosas se ponen de moda es medio peligroso, ¿cierto? Pero para nosotros un propósito superior está conectado con un dolor social. Es un anhelo de la empresa de aportar con esa necesidad social y por eso estamos hablando de esta en particular. ¿Y cuál es la gran diferencia acá? Para nosotros es que el aporte tiene que ser desde el propio giro. Es decir, la empresa construye su modelo de negocios sobre el propósito, de modo que cuando está operando, está generando entonces, está aportando a la sociedad, al medio ambiente y por supuesto a los accionistas. Lo interesante es que ya tenemos suficiente data de que las empresas que siguen este modelo son más rentables que las que no. Entonces, desde ahí es que lo estamos conversando y ustedes son ejemplo para qué sirve Betterfly en términos de de dónde entiendo que se construye. Y te quería preguntar, una de las condiciones clave para que la empresa sea consciente es que además de hacer este bien, sea rentable. Y ustedes fueron unicornio hace poco, pero se ha escuchado harto de respecto a el camino hacia la rentabilidad. ¿Cómo van en términos en ese sentido? A ver, partiendo un poco del comentario de la conciencia empresarial, Betterfly un poco nació de ese pensamiento. Desde ahí. Que incluso sonaba mágico en su minuto, pero es cada vez más una realidad. La empresa no es solo un lugar donde tú vas a trabajar, o si lo fue en algún minuto ya no lo es de esa manera. La empresa tiene que conectar contigo. ¿Cómo nace? Cuéntanos un poquito cómo se desarrolla. Tú vienes de la banca, ¿no? Yo anteriormente estaba en la banca. Vienes de la banca, de un lugar en donde en general la conciencia empresarial cuesta que hay honrosas excepciones. Claro. Pero no es donde particularmente se desarrolla. ¿Cómo nace ese Increíblemente, y tiene que mucho que ver con lo de la conciencia empresarial, Betterfly nace de la primera empresa que armamos con mi hermano que se llama Burn to Give. Uh-huh. Burn to Give, si lo tenemos que poner en su definición, era solamente propósito. De hecho, el modelo de negocio en un principio fue como secundario. Nosotros fuimos armando el modelo un poco al revés, propósito hacia modelo de negocio. Bueno, nosotros creemos que de hecho el camino, tú dices, el propósito es el que te impulsa y los resultados es una consecuencia, ¿cierto? Absolutamente. Pero tienen que ser azules. No, absolutamente. Y así como se generó un poco, sin hacer la historia larga, pero para nosotros partió como un propósito que finalmente nosotros dijimos cómo convertimos ese propósito en números azules, en rentabilidad, en un modelo de negocio. Y lo que cambió en los últimos 4 o 5 años, desde que nació Burn to Give hasta Betterfly, no fue el propósito, pero fue la forma en que lo rentabilizamos. O sea, partió con una plataforma que era B2C, que iba a las personas, que tenía un modelo de marketing, después cambió a un modelo B2B hacia las personas y después encontramos este camino donde nuestro propósito, que era empoderar a las personas a que tengan una mejor vida, se conectaba con un modelo donde podíamos ir a los gerentes de recursos humanos y decirle, oye, te ayudamos a que tus personas estén mejor. Y ahí, increíblemente, donde el propósito se juntó con la idea de negocio, es donde encontramos este camino hacia la rentabilidad, hacia el futuro de lo que va a ser Betterfly. Y en ese sentido, ¿cómo están con respecto a Estamos muy
muy bien. Ya abrimos 8 países que los empezamos a abrir hace 1 año y medio. La mayoría de esos países ya están llegando a sus números azules, que para una startup es casi en tiempo récord lo que hemos logrado. Tenemos un poquito más de 3.000 empresas en todos los países y una operación que está bastante sólida y cada vez más hacia lo que apuntamos y hacia lo que queremos. Lo que era una idea en un principio, que te digo, un propósito, se está juntando cada vez más con la necesidad de la sociedad, la necesidad de las empresas. Si al final muchos de estos emprendimientos funcionan cuando tú estás solucionando un problema real. Claro. Al final lo que nosotros fuimos juntando el tiempo es cómo solucionamos un problema real y no simplemente una idea. Así ¿Y cuál es el propósito, si tuvieras que mencionarlo? El propósito de Betterfly lo llamamos el Betterfly Effect, ¿ya? Que es básicamente transformar hábitos en olas positivas de cambio. O sea, buscamos que los hábitos se conviertan en una ola positiva. Como tú, al salir a trotar, tienes un efecto positivo en tu empresa, en tu familia y finalmente puedes hacer una donación social. Entonces nosotros lo llamamos Betterfly Effect por cómo convertimos esos hábitos en buenas acciones, de cierta manera. Claudia, tú hablas también de los hábitos, así que estás muy conectada con lo que está diciendo Cristóbal. Pero lo importante es que esto se pueda medir, ¿cierto? Porque si no, la discusión queda muy lejos de la práctica. ¿Cuál ha sido la experiencia en ese sentido? Sí, la experiencia que nosotros tenemos desde Grupo CETEP, que como te comentaba, nosotros nos definimos como un ecosistema de salud mental y bienestar. De hecho, nuestro propósito es acercar la salud mental y el bienestar a las personas. Y en relación a eso tenemos distintas unidades de capacitación, de atención directa, clínica, pero lo que tenemos en relación a las empresas es un desarrollo que se llama Maite, que lo que buscamos ahí es tener una puerta de acceso que permita democratizar el acceso a prestaciones de salud y específicamente en relación a las empresas, lo que ponemos a su disposición es primero hay un chatbot que es un triage médico que permite de alguna manera definir clúster de síntomas que lo que busca sencillamente es definir cuál es la mejor atención para cada persona. Esto se hace a través de un motor de inteligencia artificial, pero todo eso es súper complicado, pero finalmente lo que hace es que tú pones tus síntomas y te dice en realidad lo que usted necesita es una atención por psicólogo o una atención de primer auxilio psicológico, una atención por psiquiatra y sobre esa misma plataforma uno puede accederla online a la atención. Y lo importante sí para las empresas es que nosotros tenemos asociado a esto un dashboard que le permite ir monitoreando los resultados de sus colaboradores. Entonces uno puede hacer un primer diagnóstico que efectivamente ese es el problema que tienen muchas empresas que no tienen un diagnóstico claro de qué es lo que está pasando con el bienestar y la salud mental de su fuerza de trabajo. Entonces nosotros hacemos un diagnóstico, desarrollamos un plan a la medida de ese diagnóstico, customizado ese diagnóstico, y vamos evaluando la mejora de los KPI que queremos, que definimos junto con la empresa que queremos mejorar, y lo vamos evaluando cada 6 meses, generalmente cada 6 meses, y vamos cambiando, pivoteando en nuestras intervenciones en relación a esos resultados. Hay algo muy importante que dice Claudia que rescato, que es qué es lo mejor para cada persona. Yo creo que hoy en día cada vez más nos estamos dando cuenta de que en una empresa hoy en día están conviviendo 5 generaciones distintas que tienen características muy distintas, gustos muy distintos. O sea, está pasando algo bien particular. Entonces, las soluciones que brindan las empresas, el grupo CETEP, Betterfly, etcétera, tienen que ser opciones que sean customizables y personalizables y que ocupen la data para hacer esa customización y esa personalización. Si no, nos estamos quedando un poco afuera. Pensar que la misma solución va a ser igual de buena para las 1.000 personas, una empresa de 1.000 personas, pucha, es súper difícil. Si tienes la capacidad de customizarte, de entender qué le pasa al usuario, qué le pasa a la compañía, la solución que vas a brindar es absolutamente mejor. Qué interesante lo que estás planteando, porque de hecho desde el observatorio algo que nosotros hacemos mucho es observar las nuevas generaciones. Nosotros tenemos un estudio de hace décadas donde estamos siguiendo qué pasa con las nuevas generaciones, porque lo que se da en la sociedad es que cada 10 o 20 años aparece una nueva generación. Y esa generación viene con nuevos valores, nuevas creencias que quieren instalar en la sociedad. Esto hay que mirar, nosotros observamos la capa entre los 20 y 30 años, esa es la generación de turno. Ahí es donde tú, si lo miras con ojos más antropológicos, puedes sacarle lo que es moda, lo que es propio de la juventud y entender bien qué creencias vienen a instalar. Y lo que se ha dado históricamente es que viene la generación de turno y se encuentra con la generación anterior. Que la generación anterior dice, no, usted no venga a cambiar nada, cuando tenga cana, claro, vuelva y hablamos. Bueno, esto cambió con la llegada de los millennials, sí, que justamente tiene que ver con lo que estamos conversando antes. Los millennials se encontraron con la tecnología, con Internet. Exacto. Y eso hizo que cambiara la relación de poder con la generación anterior. De hecho,
yo siempre lo pienso, es primera vez en la historia que un papá necesita del hijo para operar en el día a día. Entonces eso hizo que se cambiara y que se estén instalando los valores de esta nueva generación mientras estamos hablando. ¿Qué diferencias están viendo ustedes entre las generaciones? A ver, para poner un ejemplo, Betterfly, si tengo que simplificarlo, se centra en 3 pilares con el cual ayuda a las empresas, ¿ya? Los seguros, el bienestar y el impacto social. Son como las 3 grandes ramas. Y es increíble como vemos, generalizando acá, que las distintas generaciones tienen gustos muy distintos. O sea, si vamos al mundo de los seguros que estaban eligiendo las generaciones anteriores eran mucho más cargados a vida, a pensar en la herencia para los hijos, etcétera. La proyección hacia el futuro. Y hoy en día nosotros damos la flexibilidad que dentro de la empresa, la persona puede elegir el seguro. La empresa decide, yo quiero asegurar a mis personas. Cada uno elige si quiere algo. Las nuevas generaciones están cargando mucho más, por ejemplo, al seguro de mascota o el seguro de la bicicleta. Es sorprendente. Claro. Lo mismo con el impacto social. A las generaciones antiguas les importaba mucho, por ejemplo, el tema de la seguridad alimentaria, ¿ya? Y si tú miras la data, la seguridad alimentaria en África, en otros países, en Haití, etcétera, incluso en Chile. Pero las nuevas generaciones son mucho más apegadas a las mascotas nuevamente o, por ejemplo, a la reforestación y al medio ambiente. El tema ambiental es muy fuerte. Entonces, en cada uno de los pilares, increíblemente tú te das cuenta que las generaciones tienen gustos o formas distintas de ver la vida, y por eso volvemos de nuevo a la personalización. ¿Cómo ayudas tú a que la generación se sienta escuchada, conectada y así mejorar su bienestar? Pero la personalización clave, lo estamos hablando, ¿cierto? A nivel de individuo. Pero ¿cómo lo hace la empresa para seguir estos indicadores en forma más agregada? Porque a uno es imposible. ¿Cuáles son los indicadores que tiene que ver una empresa? Hay indicadores, es súper importante ver indicadores que tienen que ver directamente con los problemas de bienestar y salud mental, pero hay indicadores generales que son súper importantes y que también tienen que ver con el resultado de estas intervenciones. O sea, hay indicadores generales como, por ejemplo, mejora el NPS en relación a la atención de los clientes, te va a mejorar la productividad, van a disminuir el ausentismo. En Chile, el problema de las licencias médicas, que desgraciadamente también es un tremendo problema, debería disminuir. Pero además tú puedes hacer el seguimiento específico de los indicadores de bienestar en relación, por ejemplo, a la sintomatología ansiosa, a la sintomatología depresiva. Y ahí nuevamente es súper importante lo que tú decías de las diferencias generacionales, porque específicamente en los países de LATAM lo que tenemos es una diferencia tremenda entre las poblaciones, hablemos mayores de 30 años o menores de 30 años, en relación primero a su alfabetismo, en relación a su salud. Tienen mucho más conciencia de su salud, específicamente de salud mental y de bienestar, mucho más, y también piden más. Tienen una mayor voluntad de pedir ayuda cuando tienen síntomas, reconocen que pueden tener acceso a diferencia de las generaciones sobre 30 años, que en general tienen bastante poca instrucción en relación a su bienestar y salud mental. Entonces también las intervenciones van a tener distintos resultados en estas distintas poblaciones, y también la exigencia de estas distintas poblaciones va a ser distinta para las empresas en relación a bienestar y salud mental. Recordar que estamos hablando con Claudia Barrera, CEO de Grupo CETEP, y Cristóbal de la Mayora, cofundador y presidente de Betterfly. Cristóbal, hablamos, de hecho, a McKinsey & Company, a quien le tengo mucho cariño, yo trabajé ahí varios años, sacó un estudio que dice que invirtiendo en salud en Chile, el PIB proyectado para el país al 2040 podría aumentar un 11%. Muy significativo, que tiene que ver con lo que está diciendo Claudia. ¿Tú ves hoy día a las empresas en Chile preocupadas de este tema realmente, o es algo que está surgiendo más desde la gente, desde abajo, si quieres? Yo creo que se está dando desde los dos frentes, ¿ya? Yo creo que las personas están exigiendo de cierta manera, o están más interesadas en mejorar su bienestar, en mejorar su calidad de vida, pero yo también creo que las empresas están interesadas porque también se han dado cuenta. Yo creo que en los últimos años nos hemos dado cuenta que efectivamente es una inversión lo que se gasta en salud, y no es un gasto plenamente, ¿ya? Es una inversión para empresas. Si yo efectivamente invierto en la salud de mis personas, en la prevención, voy a tener, incluso si somos fríos, resultados económicos mejores para la compañía, y en este caso para el PIB del país, de cierta manera. De hecho,
¿Por qué lo vemos? Nosotros dentro de Betterfly tenemos un ranking, ¿ya? Nosotros vemos que de cierta manera si gamificamos la experiencia, las convertimos en un juego, las cosas enganchan un poquito más, tanto para las personas como para las compañías. Y tenemos este ranking que se llama Better Companies, que agarran nuestras 3.000 empresas que están con nosotros y las ponen en un ranking de sus acciones positivas. De nuevo, volvemos al tema hábitos. Ya no queremos convertir en una competencia para el que hace más deporte, nomás, sino que es un tema de quién duerme lo que recomienda la OMS, quién va al doctor, quién hace actividad física, etcétera. Y lo que empezamos a ver es que este juego genera cosas muy, muy potentes, muchas cosas de las que McKinsey estaría de acuerdo conmigo, vemos mucho su reporte en ese sentido, y tú te das cuenta de las 20 empresas que salieron top dentro de este Better Companies que premiamos, y a las personas que ya entrenan, aún así, con Betterfly o con la gamificación, entrenaron un 40% más de manera semanal. Lo mismo con los que meditan. Los que meditaban y entraron en esta competencia durante el año 2023, meditaron un 26% más. Entonces, yo creo que tanto la persona como la empresa está dando cuenta que esto es algo que los dos quieren. Y si lo hacemos accesible y fácil, tenemos resultados bastante interesantes. Qué interesante lo que dices, porque de hecho hay un estudio de WTW que dice que si bien la gran mayoría de las empresas están preocupados del tema, hablan que el gran desafío para un 65% de ellas es el aumento de costo que esto implica. Sí, efectivamente, el aumento del costo y desgraciadamente hay una historia también que también está publicada por McKinsey y por muchas otras organizaciones que muestra de resultados que son un poco deprimentes porque efectivamente la mayoría de las intervenciones no tienen resultados. Por un lado porque efectivamente no se miden, entonces esa también es responsabilidad de la empresa que no miden los resultados, pero históricamente, por ejemplo, los programas de apoyo al empleado que existían en que uno puede llamar por teléfono y que te resuelvan los problemas, no tienen resultados. Entonces también hay como una desesperanza aprendida de las empresas en relación a que esto en realidad no sirve y para mí esto es un puro gasto. O sea, hay un tema de no medir, pero otro también tiene que ver, por eso se acaba el tema del estudio, de que ustedes están hablando de cosas que en realidad no tienen gran costo, ¿cierto? Que se pueden hacer y que tienen impacto directo en el bienestar de los colaboradores. Sí, pero también es importante ser súper responsable en qué tipo de intervenciones vamos, porque en el fondo uno puede pero hacer como que está haciendo algo y voy a contratar un programa de apoyo al empleado que me sale... El equivalente al greenwashing. Claro, que tanto daño que no me está sale nada. Este movimiento, ¿no? Y voy a buscar algo súper barato, pero y efectivamente con eso no va a haber resultados. Y esto está súper requete probado y está publicado. Se necesitan intervenciones que tengan un diagnóstico inicial, que tenga un plan de acuerdo a ese diagnóstico, que trabaje con los líderes. Existen como los 7 pasos del éxito que están súper probados. Tenemos que tener intervenciones con los líderes porque la salud mental, el bienestar y la salud general tiene que ver con el líder principalmente. O sea, importa más el líder. Parte desde la cabeza. Claro, parte de la cabeza. El bienestar tiene mayor relación con tu líder del trabajo que con tu médico de cabecera. Y eso también está probado. Es impresionante, pero así es. Porque funcionamos como... Y en una época en donde hay estas enfermedades mentales, de hecho, hace poco leí un estudio que el narcisismo está muy presente, por ejemplo, entre gerentes. Y el narcisismo genera un tipo de liderazgo complejo para los colaboradores, ¿no? Entonces, tiene que ser una intervención que vaya así al callo, por ejemplo, estos temas de narcisismo, que probablemente van a tener equipos tremendamente estresados, independientemente que tengan una vía maravillosa, unos hábitos maravillosos, igual van a tener niveles altos de estrés y eventualmente patología. Entonces, tiene que ser súper responsable la elección de la intervención que voy a hacer en mi organización para tener resultados y también por este tema de costo-efectividad que obviamente es tremendamente comprensible. Claro, igual en esta etapa como de transición, creo yo, hay que llevar un poco a las empresas a que vean el valor en esto. ¿A qué me refiero? Si nosotros vamos a lo ¿cómo decirlo? A lo neto, tiene un costo trabajar en esto efectivamente, pero la empresa muchas dicen hacer deporte me hace bien y yo sé que eso es bueno, pero algo que sí vemos en las empresas es cómo les ayudamos a demostrar, por ejemplo, el retorno sobre la inversión en el largo plazo. Y nos pasa con empresas muy grandes, como mira, yo sé que si mi gente haga más deporte es bueno, que mediten más es bueno,
pero yo lo necesito convertir en números. Y de hecho, algo que estamos trabajando mucho con las empresas específicamente más grandes, y la idea después que esto sea automático, es ayudarles a medir esto. Hoy estamos invirtiendo $5 por colaborador, yo te voy a ayudar a demostrar que esto en un corto plazo, en un mediano plazo y en un largo plazo te va a traer mucho más que $5 de vuelta. Y eso lo hace mucho más fácil. Lo hace más fácil porque hay empresas que necesitan esto para justificar. No pueden decir simplemente, oye, aumentaron un 40% el deporte. Genial, pero ¿qué inversión tiene eso? O sea, ¿qué retorno tiene eso? Entonces, hay una parte que es muy cierto con lo que dice ahí WTW, que es algo que las empresas necesitan para que esto se convierta en más masivo, que es la data al final. Necesitan data de verdad. ¿Cuánto tiempo toma hasta que la empresa empieza a percibir concretamente los resultados? La experiencia internacional habla de 2 años. 2 años. Sí. O sea, una inversión a mediano, a un... Efectivamente. O sea, hay intervenciones que si son de acuerdo al diagnóstico y si son súper focalizadas, pueden encontrar resultados. Por ejemplo, ya tengo una sede en el norte que está súper estresada y hacemos la intervención en el norte, en Antofagasta, estoy inventando. Entonces, resultados como puntuales se pueden encontrar a los 6 meses, claro. Pero para que la empresa como empresa, sobre todo si estamos hablando de empresas transnacionales, vea una mejora en el bienestar general y que esto se mantenga una vez que o sea, sin tener que estar teniendo intervenciones permanentemente, son 2 años que tienen que ver con un cambio de hábito. O sea, cambio de hábito de una gran población es muy difícil. Toma tiempo. Pensarlo ¿La experiencia de ustedes? Yo creo que es bastante parecido. Yo creo que los resultados a nivel persona se ven de inmediato. Es como cuando uno se pone a trotar y no trotáis. El WOOP, efectivamente. Pucha, toda la semana te estás dando cuenta que el deporte te está afectando positivamente, que estás durmiendo mejor. Entonces yo creo que a nivel personal es muy fácil verlo y creo que la tecnología, efectivamente hablando de WOOP, cada vez nos acerca a eso. O sea, yo con poquita tecnología te puedo demostrar que dormir mejor te mantiene más despierto, te mantiene más activo, etcétera. Ahora bien, claro, a nivel de empresa, si yo quiero demostrarle a una empresa cómo su población cambió de un año a otro, tengo que esperar un tiempo porque tengo que sacar una foto de un antes y después y algo que sea efectivamente sostenible en el tiempo. Si ese un cambio fuera de 2 semanas, de un mes, no tiene mucho sentido para la compañía. Tuvo un buen mes, lo que yo necesito es que sea en largo plazo. Entonces yo también creo que hay como dos aristas, más a corto plazo con la persona, más a largo plazo como le demostramos. Claudia, Cristóbal, se nos acabó el tiempo. Puse seguido hablando mucho rato de esto, pero me gustaría cerrar con un mensaje de ustedes hacia los líderes empresariales. O sea, en pocas palabras, ¿qué le dirían ustedes con respecto al bienestar, a la preocupación que deberían tener sobre este tema en términos reales, no como greenwashing, sino que en términos reales, para que se convenzan de avanzar en este camino? ¿Qué le dirían ustedes? Yo les diría que efectivamente esto es una inversión, no es un gasto porque, y eso está también probado por la literatura, que mejoran muchos indicadores, entre ellos la productividad, pero muchos otros. Y también le diría que la responsabilidad como empresario tiene que ver con que tenemos una cantidad de colaboradores que generalmente no es menor. Entonces, tenemos una oportunidad impresionante, pero realmente impresionante, de hacer un cambio en la vida de esas personas. Entonces, no tomar esa oportunidad, o sea, uno en la vida no puede dejar pasar la oportunidad. Entonces, tenemos la oportunidad de hacer un cambio en la vida de esas personas, y no solamente de esas personas y sus familias, porque esa persona lo que aprenda en tu programa de bienestar se lo va a enseñar a su familia. Entonces, no tomar esa oportunidad antes de morir realmente sería terrible. Yo creo que la oportunidad que tenemos de enseñar de bienestar, de enseñar de salud mental, de cambiar hábitos y de que esas personas además lo compartan con su familia y su círculo, es magia, no lo podemos dejar pasar. Cristóbal, ¿tu mensaje? Yo creo que el bienestar es para cada persona algo distinto y las necesidades de cada persona son distintas, y la forma en que las empresas se den cuenta de esto y ayuden a mejorar el bienestar de sus personas, y ahí quedándome con las palabras de Claudia para hacer eco, es una oportunidad gigante de hacer un efecto multiplicador. O sea, lo que hace la empresa por una persona, por un colaborador, puede tener un efecto en 20 personas detrás de la familia de ese colaborador. Entonces creo que la oportunidad del efecto multiplicador que hay detrás de preocuparnos en algo tan simple y tan bonito como el bienestar es gigantesca. Claudia, Cristóbal, muchas gracias por haber venido al Bien Común, y a todos ustedes los dejo invitados para el próximo capítulo de estos temas tan importantes para el Chile que se nos viene. Así que síganos en las redes del Observatorio de la Conciencia Empresarial y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias. Esto fue El Bien Común, una conversación de muchos, junto a Alexis Cami. Escúchanos también en la web de Pauta, www.pauta.cl.